Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Querido hermano, quiero compartir contigo y que tú te goces conmigo con este precioso mensaje. Este mensaje es para ti. Escúchalo. Dale a Dios un tiempo de lo mucho que Él te da. Si yo te dijera que el verdadero sacrificio no es el que haces con el cuerpo, sino con la voluntad, que seguir a Cristo no significa solo asistir a un templo o decir que tienes fe, sino renunciar a la versión más cómoda y egoísta de ti mismo, aunque eso duela hasta los huesos, porque seamos sinceros, hay algo dentro de nosotros que ama la idea del cambio, pero odia el proceso. Queremos transformación, pero sin renuncias. Queremos fruto, pero sin sembrar con lágrimas. Queremos la cruz vacía y la tumba abierta, pero no el Getsemaní, ni el silencio de Dios, ni la traición de quienes dijimos amar. La mayoría de las veces no estás luchando contra el pecado, estás luchando contra tu apego a ti mismo, contra tus excusas, tus placeres privados, tus derechos no negociables, tus zonas cómodas. Eso que Cristo te pide y tú esquivas. Eso que sabes que deberías soltar pero justificas. Eso que dices no es tan grave, nadie lo sabe, lo manejo. Ese yo que te impide dar el siguiente paso. Pero hoy quiero hablarte de algo que no es popular, el sacrificio del alma, de la carne y del ego. El orgullo también. Hoy te quiero hablar del único camino verdadero hacia la plenitud, morir a ti para vivir para Cristo. Porque aunque el mundo te diga que el éxito está en encontrar tu mejor versión, la verdad del Evangelio es clara. Tu mejor versión no es suficiente si no está crucificada con Cristo. Si yo te dijera que lo que está estancando tu crecimiento espiritual no es el diablo, no es tu familia, no son las circunstancias, sino tu resistencia a morir a lo que sabes que ya no debe vivir en ti. Si te dijera que ese vacío que sientes, esa frustración constante, ese ciclo que se repite, no es falta de fe, es falta de entrega. Si yo te digo que el sacrificio de Cristo no fue solo para redimirte, sino para mostrarte cómo vivir, ¿lo creerías? ¿Lo abrazarías? ¿O volverías a justificarte como siempre? Sé que suena duro, que suena exigente, suena imposible, pero no se trata de exigencia, se trata de propósitos. No es religiosidad, es madurez. Cristo no te llamó a ser un espectador del Evangelio, Él te llamó a ser una imagen viva de Él en medio del dolor, del conflicto, del rechazo y de la tentación. Eso requiere sacrificio, requiere cruz, requiere que cada día tomes una decisión radical, ser tú o ser Él en ti. Tal vez pienses que esto no es para ti, que ya hiciste lo suficiente, que nadie sabe lo que tú has vivido, que tú sí tienes la razón válida para no ceder del todo, que Dios entenderá tu propósito. Pero déjame decirte una cosa con amor y con verdad. Dios entiende tu proceso, pero no negocia con tu comodidad. Él no te salvó para dejarte igual. Él no te ama para complacerte, te ama para transformarte. Y esa transformación empieza en el altar del sacrificio, no de las palabras. Quiero que te imagines esto, un hombre solo, de noche, sudando sangre, sabiendo que tiene el poder de evitarlo todo, pero elige obedecer. Podría haberse defendido, pero calla. Podría haberse escapado, pero se queda. Podría haber pedido ángeles, pero abraza la cruz. No porque no tuviera opción, sino porque su amor era mayor que su dolor. ¿Sabes quién es ese hombre? No hace falta que te lo diga porque lo sentiste, sabes de quién estoy hablando, lo reconoces, porque su historia es tu reflejo, su sacrificio sigue siendo el camino. Porque si Él lo hizo y tú dices que le sigues, entonces ¿por qué huyes del mismo altar? Si tú le sigues,
No huyas de Él. Si tú le sigues, no esquives a las personas que te hablan de Cristo. Si tú le sigues a Él, entonces aprende a escuchar. Si tú le sigues, aprende a perdonar. Si tú le sigues, sé paciente, sé sincero, sé honesto y verás cómo en el caminar en Cristo van a venir revelaciones profundas que nunca han llegado en tu vida. Y te voy a compartir la parte más importante de esta enseñanza. Hay un conflicto dentro de ti que nadie ve, pero que te consume en silencio. Una guerra entre lo que sabes que debes hacer y lo que prefieres seguir siendo. Entre lo que Dios te pide y lo que tú te resistes a entregar, es una lucha que no se gana en un altar, sino en la mente, en las decisiones pequeñas, en los gestos cotidianos, en las renuncias que nadie aplaude, porque el sacrificio verdadero no se publica, se vive. Y mientras no entiendas eso, seguirás confundiendo avance con emoción y transformación y con eventos. El viejo tú quiere mantenerse con vida, quiere negociar, quiere disfrazarse de espiritualidad para evitar morir. Por eso se aferra a rutinas religiosas, a frases aprendidas, a intenciones bonitas, pero el espíritu no busca una versión más controlada de tu carne, busca tu rendición total. Y eso no es cómodo, ni rápido, ni fácil, porque implica que renuncies al control, a tu imagen, a tus argumentos, a tus deseos más profundos, si no están alineados con el propósito de Dios. Sacrificarte como Cristo no es solo aceptar el sufrimiento, es elegir obedecer incluso cuando el alma tiembla. Es tener poder para evitar el dolor, pero elegir atravesarlo, porque sabes que tu fidelidad vale más que tu comodidad. Es el momento donde tú, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Termina con un pero no se haga su voluntad sino la tuya. Ese pero lo cambia todo. Ese pero es la señal de que tu viejo yo acaba de recibir el golpe más fuerte, tu rendición voluntaria. Y aquí es donde muchos se frenan, porque todos quieren el resultado del sacrificio, pero no el sacrificio en sí. Todos quieren la gloria, pero no la cruz. Todos quieren la paz de Cristo, pero no su obediencia. Todos quieren su autoridad, pero no su silencio ante la injusticia. Todos quieren su resurrección, pero no su muerte. Y es ahí donde tienes que hacerte una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Estás dispuesto a morir a lo que te define para que Dios te reconstruya desde lo eterno? No hablo de muerte literal, hablo de morir a tu orgullo cuando podrías tener la razón. Hablo de morir a la venganza cuando fuiste herido, de morir al deseo de ser visto, valorado, aplaudido, de morir al impulso de demostrar que puedes solo, de morir a esa voz que te dice, no te dejes, tú también vales. Porque sí, tú vales, pero tu valor no está en lo que conservas, sino en lo que entregas. No hay entrega real sin pérdida, no hay entrega sin renuncia, no hay entrega sin cruz. Recuerda estas palabras de Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. No es una metáfora suave, es una declaración de guerra contra el ego. Negarte a ti mismo no es odiarte, es discernir lo que debe morir para que lo nuevo pueda nacer. Es reconocer que muchas veces no necesitas más motivación, sino más muerte al yo, porque no puedes seguir a Cristo cargando con el altar del ego al mismo tiempo. O te niegas o te rindes. Pero no puedes avanzar si estás partido entre dos naturalezas que no cooperan entre sí. Tu carne no quiere que avances. Tu carne quiere sobrevivir. Tu carne quiere que sigas usando la fe como una forma de autoprotección, no como un camino de transformación.
Quiere que digas que estás esperando a Dios cuando en realidad estás evitando obedecer. Quiere que pongas excusas bonitas a decisiones que solo requieren coraje. Y lo peor es que a veces esa carne se disfraza de espiritualidad, de prudencia, de lógica, de madurez, pero por dentro sigue siendo ese viejo tú que se niega a morir. Y por eso la batalla no es con el mundo, es contigo, con ese tú que todavía reacciona desde la herida, que todavía necesita controlar, que todavía necesita reconocimiento, que todavía busca comodidad en lugar de cruz, que todavía cree que puede llegar al propósito sin pasar por el altar, que todavía quiere la bendición sin el quebranto, que todavía quiere resultados sin proceso, que todavía quiere frutos sin semilla enterrada. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que Dios te ama tanto que no te dejará avanzar sin pasar por ese proceso, porque Él no quiere usarte solo por fuera, quiere reconstruirte desde adentro. Él no quiere darte plataformas si tu carácter no puede sostenerlas. Él no quiere multiplicar lo que todavía está dispuesto a perder. Él quiere que tu vida sea un testimonio, no solo un discurso. Y ese testimonio no nace del éxito, nace del sacrificio, del altar, de la renuncia, de las noches sin respuestas, de las decisiones que nadie ve, de las lágrimas que nadie entiende. Pero Dios las ve y Él las honra. Cuando te sacrificas como Cristo, aprendes a callar donde antes respondías, aprendes a esperar donde antes te adelantabas, aprendes a confiar donde antes desconfiabas, aprendes a amar donde antes te cerrabas, aprendes a soltar donde antes controlabas, aprendes a servir donde antes exigías, porque ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti. No como una frase bonita, sino como una evidencia diaria, como una transformación que duele, pero libera. Esto no es para todos. No todos están dispuestos a pagar el precio. Muchos preferirán quedarse en lo superficial, en lo cómodo, en lo conocido. Pero tú ya no puedes, porque sabes que fuiste llamado para más, porque sabes que no puedes conformarte con menos de lo que fuiste creado para hacer. A veces nosotros nos sentimos tan frustrados y decimos, Señor, no más. Porque sabes que hay una voz dentro de ti gritando, ríndete ya, deja de resistir, entrega todo, muere a lo viejo, haz espacio para lo eterno. Y esa voz no es culpa, es gracia, es Dios llamándote al altar, no para castigarte, no para destruirte, sino para reconstruirte, para usarte, para formarte, para hacer de ti un instrumento que no depende de emociones, ni de aplausos, ni de aceptación. Un instrumento que piensa como Cristo, que actúa como Cristo, que ama como Cristo, que se sacrifica como Cristo, porque solo cuando te pierdes en Él es cuando realmente te encuentras. Ahora bien, ¿cómo se ve eso en la vida real? ¿Cómo se encarna ese sacrificio cuando no estás en un monte con una cruz literal, sino en tu casa, en tu rutina, en tus relaciones? ¿Cómo se sacrifica uno como Cristo cuando nadie te está azotando físicamente, pero sí emocionalmente? ¿Cómo muere el viejo tú cuando no hay clavos, pero sí orgullo, dolor, decepción, traición y tentación? Te lo digo sin vueltas. Crucificarte como Cristo hoy se ve en la forma en que respondes cuando quieres explotar, en la manera que eliges amar cuando el alma grita por cerrarse, en esa decisión diaria de seguir sembrando aunque no veas cosecha. Porque sí, el sacrificio es diario. Jesús dijo, tome su cruz cada día, no una vez, no en una campaña, no en una predicación, cada día. Cada conversación donde podrías manipular y eliges la verdad. Cada oportunidad de criticar que decides convertir en oración. Cada impulso de huir que transformas sin permanencia. Cada vez que eliges el silencio en lugar del orgullo. Cada vez que obedeces cuando no entiendes.
cada vez que perdonas cuando la herida sigue abierta, cada vez que haces lo correcto aunque te cueste, amigo, posición o comodidad. Ahí es donde muchos caen, porque esperan sentir algo, esperan una emoción divina, una fuerza sobrenatural que los obligue a rendirse, pero Cristo no te obligó a seguirle. Cristo te invitó y la cruz no se impone, se elige. Por eso el sacrificio más puro no es el que nace de los impulsos, sino del carácter, el que se sostiene cuando ya no hay aplausos, cuando nadie lo ve, cuando no hay recompensa inmediata, cuando todo lo que tienes es la certeza de que estás caminando hacia algo eterno, aunque el presente duela. Recuerda esto, la carne se resiste porque sabe que si muere ya no puede dominarte. Por eso lucha tanto, por eso se justifica, por eso reacciona, por eso se ofende, porque sabe que el altar es su sentencia. Pero lo que no sabe, o mejor dicho, lo que no quiere aceptar, es que del otro lado del altar hay resurrección, hay libertad, hay una versión más parecida a Cristo, más madura, más fuerte y más estable, más verdadera. Pero eso no llega sin proceso, sin lágrimas, sin luchas, sin batallas internas que te dejen sin palabras, sin ese momento en el que te miras al espejo espiritual y dices, estoy cansado de ser el mismo. Has llegado a ese punto, a ese hartazgo sagrado que no te lleva a rendirte al mundo, sino ante Dios. Si lo has vivido, sabes de qué te estoy hablando. Sabes lo que es perder, no por lo perdido, sino por lo que no has recibido. Sabes lo que es pedirle a Dios que te ayude a soltar y al mismo tiempo seguir agarrado con fuerza a lo que sabes que te destruye. Crucificarte como Cristo también implica aceptar que no vas a entenderlo todo. Habrá momentos en los que parecerá que Dios guarda silencio mientras tú gritas por dentro, que Él no va a explicarte cada paso, porque no quiere convencerte, quiere transformarte. Y la transformación no siempre tiene sentido lógico. La fe tampoco, pero sí propósitos. Y ese propósito no es que seas feliz por fuera mientras te mueres por dentro. Es que seas libre por dentro, aunque todavía no todo esté perfecto por fuera. Y sabes que cuando empiezas a vivir así ya no necesitas tanto espectáculo espiritual, porque entiendes que el verdadero poder no está en los gritos ni en las luces, sino que en la obediencia silenciosa, en la fidelidad cuando nadie te ve, en la paz que no depende de lo externo, en el amor que no necesita ser correspondido para existir, en el dominio propio que no se jacta, pero transforma todo a su paso. Eso es el Evangelio calmado. Eso es ser como Cristo. No hablar de cruz, sino cargarla. No hablar de sacrificios, sino vivirlo. Quiero ser claro contigo, esto no se logra en un día. Es una construcción diaria, un paso tras otro, un proceso de capas que se caen, de máscaras que se rompen, de corazas que se abren, de decisiones que parecen pequeñas, pero que tienen repercusiones eternas, como ese momento en el que eliges no reaccionar con ira, como esa mañana donde decides hablar con Dios en lugar de revisar el teléfono, como esa vez que te callas un juicio que te arde en la lengua, como ese instante en que pides perdón aún sabiendo que el otro también se equivocó. Cada una de esas cosas es un clavo más, una estaca más, una cuerda menos para el viejo tú, y cada vez que lo haces, mueres un poco más a ti. El Cristo vive un poco más en ti, no como teoría, sino como vida, como esencia, como realidad interior, porque el Evangelio no es un mensaje bonito, es un llamado a morir para vivir, es una revolución silenciosa, una transformación imparable, una resurrección que empieza por dentro. ¿Y qué pasa cuando te sacrificas como Cristo? No te conviertes en alguien triste ni apagado. Al contrario,
te vuelves más auténtico, más pleno, más alegre, más libre, porque ya no necesitas que las cosas salgan como quieren para tener paz, ya no necesitas que los demás te valoren para sentir valor, no necesitas demostrar nada, porque sabes quién eres, porque sabes quién eres y sabes para qué estás aquí. Y ese conocimiento no es teórico, es fuego en los huesos, es convicción en el alma, es identidad que no depende de los vientos. Por eso, cuando te sacrificas como Cristo, dejas de correr tras bendiciones y empiezas a caminar como alguien que ya ha sido bendecido con lo eterno. Dejas de perseguir aceptaciones y empiezas a amar sin esperar retorno. Dejas de buscar plataformas y empiezas a servir en lo secreto. Porque ya no eres esclavo de la imagen del aplauso, del logro. Ahora eres siervo del propósito. Ahora tú vas a tener esa gran transformación porque eres siervo del propósito. Lo más alto en lo que puedes aspirar, muchos no lo entenderán. Te llamarán loco, te dirán que exageras, que no es para tanto, pero tú sabrás la verdad, que no hay exageración, no hay locura cuando se trata de amar como Cristo amó, de rendirse como Él se rindió, de vivir como Él vivió, que si Él no se guardó nada por ti, tú tampoco puedes guardarte nada para ti, y ese será el mayor fruto de tu sacrificio, una vida que no necesita gritar su fe porque la refleja, una vida que no se explica porque se revela, una vida que no solo habla del reino, sino que lo encarna. Aquí es donde muchos tropiezan sin darse cuenta, porque hay una línea delgada entre el rendirse y victimizarse, entre entregarse a Dios y resignarse a las circunstancias. Sacrificarse como Cristo no es bajar la cabeza y aceptar cualquier cosa con pasividad disfrazada de espiritualidad. No. Sacrificarse como Cristo es una postura activa, es valentía en su forma más pura, es tomar decisiones duras por un propósito eterno, es mirar el dolor a los ojos y decirle, no me defines, me formas, es renunciar a ti sin perderte, es morir con intención, es quebrarte en el altar para levantarte en el propósito. Por eso Jesús no fue una víctima, fue un sacrificio voluntario. Nadie le quitó la vida, Él la entregó. Y ese es el estándar, ese es el modelo. El sacrificio que transforma no es el que te impone, es el que eliges. Porque cuando eliges perder, ganas libertad. Cuando eliges morir, naces de nuevo. Cuando eliges humillarte, recibes gracia. Cuando eliges obedecer, descubres que Dios no quiere esclavos. Quiere hijos que confían en medio del fuego. Y ahí es donde tú y yo somos desafiados. Porque esta generación ha aprendido a correr de todo lo que duele. De la disciplina, del silencio, de la espera, del rechazo, de la entrega total. Pero no puedes construir una fe profunda huyendo del sacrificio. No puedes conocer el poder de Dios evitando el proceso que lo revela. Y sí, habrán noches sin respuestas. Y sí, habrá oraciones que no parecerán tener eco. Pero si entiendes que tu fe no se alimenta de emociones, sino de decisiones, sabrás que esas noches también son parte del camino. Y entonces entenderás que hay un tipo de sacrificio que vale más que 1000 servicios, más que 1000 canciones, más que mil palabras, el sacrificio de tu voluntad, de tu manera de hacer las cosas, de tu necesidad de entender todo, de tu impulso de controlar el resultado. Porque rendirte como Cristo no es dejar de sentir, es elegir el reino por encima de lo que sientes. Es reconocer que el mayor acto de amor es obedecer cuando todo dentro de ti pide otra cosa. Y es ahí donde la batalla se vuelve real. Cuando Dios te pide cosas que duelen. Cuando te toca dejar a alguien que no quiere cambiar. Cuando debes soltar una posición que te da seguridad. Cuando te confrontas con una actitud que llevas años justificando. Cuando te pide callar,
donde antes alzabas la voz. Cuando te exige integridad en lo secreto. Cuando todo tu ser quiere salir corriendo, pero tu espíritu te dice, quédate. Esto te está formando. En esos momentos no hay música de fondo, no hay luces, no hay aplausos. Solo está Él y tú. Porque muchas veces nosotros buscamos el aplauso de los demás. Muchas veces nosotros buscamos quedar bien con los demás. ¿Cuántos visitamos una iglesia o un templo y siempre andamos con Biblia en mano, pero andamos llenos de amargura, andamos llenos de odio, andamos llenos de egoísmo? ¿Cuántos andamos con Biblia en mano? Y no importa a qué templo vayas, no importa a qué iglesia vayas, pero vas aparentando ser un buen cristiano, un buen seguidor de Cristo, y ni siquiera has aprendido a dejar lo burlisto que eres. Te burlas de todo, criticas a todos. Ni tú mismo a veces sientes confianza de ti mismo. No busquemos eso. Mi querido hermano, si has llegado hasta el final, te lo agradezco por llegar hasta este momento. Si has llegado hasta el final, y Dios derramará bendiciones en cada área de tu vida. Dios te bendiga. Dios bendiga tu trabajo, tu familia, todas las áreas de tu vida. Nos vemos en el próximo video.